El tenedor que sostenía en la mano nunca llegó al plato. Por debajo de la mesa, mi nieta Sofía me deslizó algo, una pequeña servilleta doblada, su manita temblaba. Le sonreí por inercia, pensando que me había hecho uno de sus dibujitos tontos de siempre. No paraba de dejarme notitas con corazones y flores, pero cuando la desdoblé, se me encogió el estómago. Abuela, finge que te encuentras mal y vete ya. Por un instante, no pude respirar, me quedé mirando esas palabras escritas, con una tinta azul temblorosa. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia el otro extremo de la mesa, donde mi hijo Javier, su mujer Elena y los padres de ella se reían a carcajadas, levantando sus copas de vino en un brindis al que yo no había prestado atención. Algo en la cara de mi nieta, con los ojos muy abiertos, asustados y suplicantes, me hizo obedecer sin rechistar. Dejé el tenedor con cuidado y me llevé una mano al pecho. No me encuentro muy bien, musité. La conversación se detuvo. Todas las miradas se clavaron en mí. Ay, mamá, en serio, dijo mi hijo con ese tonito. Ya sabéis cuál. Ese tono de falsa preocupación que usa la gente cuando en realidad no quiere que la molesten, que es Nochebuena. Su mujer se inclinó hacia él, susurrándole algo que no llegué a oír, pero vi la sonrisita burlona en sus labios. Antes de continuar, dejadme que os pregunte algo. ¿Desde dónde me estáis viendo ahora mismo? ¿Qué hora es donde estáis? Dejad un comentario y contádmelo. Me encantaría saber de vosotros, y si esta historia ya os está enganchando, hacedme un favor y dadle al botón de me gusta, compartidla con alguien que necesite oírla, y suscribíos para no perderos lo que viene ahora, porque, creedme, lo que estoy a punto de contaros, os va a hervir la sangre y a acelerar el corazón. Ahora, volvamos a esa cena. Creo que me voy a ir a casa a descansar. Dije en voz baja. Ha sido un día muy largo. Nadie se ofreció a ayudarme a levantar. Ni mi hijo, ni Elena, ni sus padres, que habían sido tan amables toda la noche. Nadie, excepto mi nieta, se levantó de un salto, y su silla rascó el parqué. Acompaño a la abuela al coche. Su madre empezó a protestar. Cariño, pero si aún no hemos tomado el postre. Pero la voz de la niña tembló al responder. Por favor, es solo un minuto. Ahí lo supe. Ahí supe que algo iba terriblemente, horriblemente mal. Mi hijo hizo un gesto displicente con la mano. Está bien, está bien. Vuelve rápido. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa. Sentía las piernas raras, como si no fueran del todo mías. De repente, el salón parecía demasiado cálido, demasiado luminoso, demasiado ruidoso. Mientras caminaba hacia la puerta con la pequeña mano de mi nieta aferrada a la mía, sentía sus miradas en mi espalda, observando, esperando. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada al salir al porche, frío, cortante, real. Mi nieta no me soltó la mano. Tenía los dedos helados y notaba cómo le temblaban. Abuela, susurró, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie nos había seguido. Estaban hablando de ti antes de la cena. El corazón empezó a latirme con fuerza. ¿Qué quieres decir, cariño? Decían que después de esta noche ya no viviría sola. Se le quebró la voz. Dijeron que habían encontrado unos papeles, que habías firmado algo, algo sobre tu casa. Me detuve en seco, justo al lado del buzón. La farola que nos alumbraba parpadeó. Papeles, repetí. ¿Qué papeles? Ella asintió, y las lágrimas empezaron a asomar en sus ojos. Decían que ahora te olvidas de las cosas, que ya no sabes lo que haces, pero tú no te olvidas de las cosas. Abuela, yo sé que no. Me quedé allí paralizada, y mi aliento formaba nubecitas de vaho en el frío aire de diciembre, y en ese momento, bajo esa farola parpadeante, con mi nieta llorando a mi lado, un único pensamiento retumbaba en mi mente como un tambor. Lo habían hecho. De verdad lo habían hecho. Cuéntamelo todo, le dije, con la voz más firme de lo que me sentía. ¿Qué oíste exactamente? Mi nieta se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Parecía tan pequeña, allí de pie con su chaquetita de punto, tiritando de frío. Estaba en el pasillo antes de cenar. Empezó. Oí a papá y a mamá hablando en la cocina con el abuelo Carlos y la abuela Isabel. No sabían que yo estaba allí. Asentí, animándola a seguir. Papá dijo algo sobre un reconocimiento médico, que ya lo tenían. Mamá se rió y dijo, y ni se enteró de que se lo hacían. Su voz se volvió más queda.
Luego el abuelo Carlos dijo que el notario vendría después del postre, que en cuanto firmaras los papeles esta noche, todo quedaría zanjado. Se me heló la sangre. Un reconocimiento médico. Yo no sabía nada de que un notario fuera a venir a casa de mi hijo. ¿Dijeron para qué eran los papeles?, pregunté. Aunque en el fondo ya sabía la respuesta, ella asintió lentamente. Tu casa. No paraban de hablar de la propiedad y del patrimonio. Mamá dijo que, una vez transferido, por fin podrían dejar de preocuparse de que fueras tan cabezota. Cabezota, esa palabra me golpeó como una piedra. Yo no era cabezota, era independiente. Hay una diferencia. Y entonces mi nieta continuó, con la voz rota de nuevo. Mamá dijo algo sobre una residencia muy bonita. Dijo que allí estarías más contenta, que ya no tendrías que preocuparte por nada. Una residencia. Querían meterme en una residencia y quitarme mi casa. Miré hacia el cálido resplandor que salía de las ventanas del comedor. Dentro, podía ver sombras moviéndose, riendo, celebrando. Y me di cuenta de que probablemente estaban celebrando por mí, celebrando lo que creían que ya estaba hecho. Cariño, le dije con dulzura, arrodillándome a su altura a pesar del dolor de mis rodillas, has hecho lo correcto al contármelo. Probablemente me acabas de salvar la vida. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa con ella sentada a mi lado, con el cinturón puesto, mi mente no paraba de dar vueltas a las últimas semanas. De repente, todo encajó. Las visitas inesperadas de mi hijo, siempre con Elena, siempre con aquella carpeta de papeles que, según ellos, eran simples trámites del seguro. La forma en que habían empezado a hablarme más despacio, como si no pudiera entender frases sencillas, los comentarios sobre que el jardín me venía grande y que la casa era demasiado para mí sola. Recordé el mes pasado, cuando Elena se empeñó en acompañarme al médico. Pensé que era un gesto amable. Pero aquel día, el doctor me hizo preguntas extrañas. Preguntas sobre mi memoria, sobre si sabía en qué año estábamos, si podía contar hacia atrás desde 100, en su momento. Me lo tomé a risa y respondía todo correctamente. El médico pareció satisfecho, pero ahora lo entendía. No había sido una revisión rutinaria. Estaban montando un caso contra mí, consiguiendo un documento que dijera que me habían evaluado, obteniendo informes oficiales que pudieran usar en mi contra. Apreté las manos en el volante con fuerza. Abuela, la voz de mi nieta me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Sí, cielo, dije suavemente. Estoy bien. Pero no lo estaba, en absoluto, porque sentada allí en mi coche, conduciendo por calles que conocía desde hacía 40 años, me di cuenta de algo que me oprimió el pecho, mi propio hijo, el niño que había criado, al que había acunado para dormir y cuidado cuando tenía fiebre, al que había animado en cada partido de fútbol. Me había mirado y no había visto más que el símbolo del euro. Había planeado mi futuro sin preguntarme, había decidido dónde viviría, qué firmaría, qué perdería. Ya habían decidido qué hacer conmigo mientras yo todavía estaba viva, mientras era perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Y lo peor de todo es que casi se salen con la suya. Si no hubiera sido por una niña de 10 años con una servilleta y un bolígrafo, habría caído de lleno en su trampa. Después de dejar a mi nieta en su casa, volví a la mía sola. El silencio en el coche era denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que precede a una decisión. Cuando entré en mi garaje, me quedé un momento sentada con el motor apagado, mirando la luz del porche que había dejado encendida por la mañana. Esta casa, mi casa. Llevaba 40 años viviendo aquí. 40 años de recuerdos impregnados en cada pared, en cada tabla del suelo, en cada rincón de cada habitación. Entré y me quedé en el recibidor, mirándola de verdad por primera vez en meses, quizás años. Cuando vives tanto tiempo en un sitio, dejas de verlo, se convierte en el telón de fondo. Pero esa noche, lo vi todo. La pequeña abolladura en la pared del pasillo, donde mi hijo se estrelló con la bici dentro de casa cuando tenía 8 años. Me enfadé muchísimo aquel día. Él lloró y me pidió perdón. Y yo le abracé de todos modos, porque eso es lo que hacemos las madres. La ventana de la cocina, sobre el fregadero, donde me quedaba lavando los platos mientras mi marido trasteaba en el garaje. A veces, en mi mente, todavía podía verle ahí fuera, tarareando desafinado, cubierto de grasa, feliz. Compramos esta casa juntos, cuando éramos jóvenes e insensatos, y apenas nos llegaba para la entrada. Era más pequeña entonces,
antes de que añadiéramos la galería acristalada, antes de que acondicionáramos el sótano, antes de que la convirtiéramos en el hogar con el que soñamos en nuestra noche de bodas. Mi marido había muerto hacía 12 años. Un infarto fulminante, un día estaba aquí y al siguiente ya no. Durante meses, caminaba por estas habitaciones y esperaba verle, esperaba oír su voz llamándome desde el jardín o oler su café por la mañana. El dolor había sido insoportable, pero me quedé, mantuve la casa, terminé de pagar la hipoteca con el dinero del seguro de vida y mis propios ahorros. Cada pago había salido de mis manos, de mi trabajo, de mi sacrificio. Esto no era solo una propiedad, este era el lugar donde me convertí en madre, donde hundí la cara en la almohada y lloré después de los abortos espontáneos, donde pinté cuartos de bebé y me quedé despierta toda la noche con bebés con cólicos, donde hice tartas de cumpleaños y disfraces de carnaval y recuerdos de Navidad. Entré en el antiguo dormitorio de mi hijo, ahora era un cuarto de invitados, pero si cerraba los ojos, todavía podía ver sus pósteres en las paredes, sus trofeos en la estantería, su ropa desordenada en el suelo, por la que le había reñido 1000 veces. Solía decirme que me quería todas las noches antes de dormir, incluso de adolescente, incluso cuando a sus amigos les parecía una horterada, me abrazaba y decía: «Te quiero, mamá». Cuando desapareció aquel niño, cuando empezó a mirarme como si yo fuera una carga en lugar de su madre, me senté en el borde de la cama de invitados, sintiendo el peso de todo aquello sobre mis hombros. Recordé la primera vez que Elena entró en esta casa después de prometerse, sonrió educadamente, pero la pillé susurrándole a mi hijo en la cocina: «Está muy anticuada, sin duda tendréis que reformarla antes de vender». Vender ya entonces, incluso antes de casarse. Ya estaba planeando qué hacer con mi hogar, y mi hijo simplemente asintió. De acuerdo, como si ya estuviera decidido. Con los años, los comentarios se habían vuelto más atrevidos. «Deberías irte a un sitio más pequeño, mamá. Este jardín es demasiado trabajo para alguien de tu edad. ¿No estarías más feliz en un lugar más sencillo?» Yo les quitaba importancia, me reía, cambiaba de tema, pero ellos habían estado sembrando la semilla, preparándome, desgastándome. Pues bien, no estaba desgastada, ni mucho menos. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Fuera, las farolas arrojaban un suave resplandor sobre el barrio. Conocía todas las casas de esta manzana. Había visto crecer a los niños de aquí. Había llevado guisos a los vecinos nuevos, asistido a las fiestas del barrio y quitado la nieve de la entrada de la señora García cuando su marido falleció. Esta era mi vida, mi hogar, mi historia. Y pensaban que podían simplemente quitármelo, firmar unos cuantos papeles y borrar 40 años como si no significaran nada. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. No era exactamente rabia, era algo más frío, más centrado. Querían mi casa, tendrían que sacarme de aquí a rastras antes de que se la entregara, e incluso entonces me aseguraría de que no obtuvieran nada más que paredes y remordimientos. Apenas dormí esa noche. Mi mente no paraba de darle vueltas a lo que había pasado 2 semanas antes. Todas las piezas estaban ahí, simplemente no había querido verlas. Había sido un martes por la tarde. Lo recuerdo porque los martes son mis días de hacer la compra, y acababa de llegar a casa cuando el coche de mi hijo apareció en la entrada. Venía con Elena, traían bolsas de comida para llevar de ese sitio chino del centro, el del pollo al limón que tanto me gustaba. «Sorpresa», dijo mi hijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hemos pensado en comer contigo». Me alegré, sinceramente. Ya no era frecuente que pasaran por casa sin avisar. La vida es muy ajetreada, me decía a mí misma. Tienen sus propias cosas. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde les había servido la cena de Nochebuena, hacía solo unas horas, la misma donde mi nieta me había deslizado esa nota. Elena había estado inusualmente parlanchina ese día, elogiando mis cortinas, preguntando por mi club de lectura, interesándose por si dormía bien. «Te veo cansada, mamá», dijo mi hijo, estirando el brazo para darme una palmadita en la mano. «Seguro que descansas lo suficiente». Me reí. «Tengo 72 años, cariño. El cansancio viene con la edad». Pero él no se rió. En su lugar, intercambió una mirada con Elena, una de esas miradas de matrimonio que dicen mucho sin palabras. «De hecho, mamá, por eso estamos aquí», continuó. «Hemos estado preocupados por ti». «¿Preocupados?». Dejé el tenedor. «¿Por qué?». Elena se inclinó hacia adelante, con la voz empapada de una falsa dulzura.
Es que creemos que vivir sola ya no es la opción más segura. No te haces más joven. Ahí estaba, esa frase, no te haces más joven, como si no supiera mi propia edad, como si cada mañana no me despertara y la sintiera en mis huesos. Estoy perfectamente bien, dije, manteniendo un tono ligero. Llevo ocupándome de esta casa más tiempo del que vosotros lleváis casados. Mi hijo sacó una carpeta, gruesa, de aspecto oficial. Lo sabemos, mamá. Sabemos que eres independiente, pero hemos estado mirando algunas opciones, solo para protegerte y, bueno, para proteger tu patrimonio. Patrimonio, repetí, ¿te refieres a mi casa? No se trata solo de la casa, dijo Elena rápidamente. Se trata de asegurarse de que todo esté en orden, documentos legales, poderes notariales, voluntades anticipadas, todas esas cosas que la gente de tu edad debería tener resueltas. Deslizó la carpeta por la mesa hacia mí. Solo necesitamos que les eches un vistazo, que firmes donde hemos marcado. Son todo trámites estándar. Por tu seguridad, por tu seguridad. Esa frase me sonó mal. Incluso entonces, ¿seguridad contra qué? Llevaba viviendo en esta casa más tiempo del que dura la mayoría de los matrimonios. Sabía dónde estaba cada interruptor en la oscuridad. Sabía qué tabla del suelo crujía y qué puerta de armario se atascaba. Abrí la carpeta y hojé las páginas, jerga legal, párrafos densos, líneas de firma resaltadas en amarillo. Esto parece mucho, dije con cautela. Quizá debería hacer que mi propio abogado lo revise primero. La temperatura de la habitación descendió. Lo sentí, lo vi en cómo se tensaba la mandíbula de mi hijo, en cómo la sonrisa de Elena se congeló en su cara. ¿Un abogado? Dijo mi hijo. Mamá, somos familia. Estamos intentando ayudarte. ¿Por qué necesitarías un abogado? Es solo por prudencia, repliqué. Cada vez que alguien te pide que firmes documentos legales, deberías hacer que los revisen. Elena se rió. Un sonido corto y agudo. Sinceramente, mamá, estás siendo paranoica. Son formularios del seguro, directivas médicas. Nada siniestro, pero me mantuve firme. Me lo pensaré. Se fueron poco después, los recipientes de comida para llevar todavía medio llenos. Las sonrisas habían desaparecido. Mi hijo me dio un beso en la mejilla en la puerta, pero fue un gesto mecánico, por obligación. No te lo pienses mucho, dijo. Estas cosas tienen plazos. Les vi marcharse en el coche, e incluso entonces algo me pareció extraño, algo en la urgencia de su visita, en la frustración apenas oculta tras sus máscaras de amabilidad. Ahora, sentada en mi salón a las 2 de la mañana, lo entendía todo. No necesitaban mi permiso, solo necesitaban mi firma, y como no se la quise dar voluntariamente, decidieron conseguirla de otra manera. El reconocimiento médico que mi nieta había mencionado, el notario que planeaban traer a la cena de Nochebuena, los papeles que falsificarían si fuera necesario, se habían acorralado a sí mismos con su propia codicia, y ahora estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían. Mi casa, mi independencia, mi dignidad. Pensaban que yo era una anciana a la que podían manipular, alguien demasiado cansada, confundida o sola, como para defenderse. Se equivocaban. No volví a la cama. No tenía sentido. Mi mente estaba demasiado despierta, demasiado centrada. En lugar de eso, me preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas. A la antigua, lo sé, pero siempre he pensado mejor con un bolígrafo en la mano. Lo apunté todo, cada visita, cada comentario, cada vez que intentaron ponerme esos papeles delante, cada pregunta extraña que aquel médico me había hecho durante lo que yo creía que era una consulta rutinaria. Para cuando salió el sol, tenía 3 páginas llenas por delante y por detrás, y tenía un plan. A las 9 en punto, llamé al móvil de mi nieta. Su madre se lo había dado el año pasado, principalmente para poder rastrear dónde estaba. Pero en ese momento, se lo agradecí. Abuela, respondió, con voz queda. Probablemente estaba en el colegio. Cariño, hoy necesito tu ayuda. Puedes decirle a tu madre que no te encuentras bien, que necesitas venir a quedarte conmigo. Hubo una pausa, y luego, sí, puedo hacerlo. Niña lista. No hizo preguntas, simplemente confió en mí. 1 hora más tarde, estaba sentada en el asiento del copiloto mientras yo conducía hacia el centro. Había traído su mochila y le había dicho a su madre que le dolía la cabeza.
Elena ni siquiera había discutido, probablemente aliviada de quitársela de en medio. ¿A dónde vamos?, preguntó mi nieta. Primero al banco, dije, luego a ver a una abogada. Sus ojos se abrieron como platos. De verdad, el banco estaba tranquilo esa mañana. El señor Pérez, el director de la sucursal, me conocía desde hacía casi 20 años. Me había ayudado a refinanciar la hipoteca después de la muerte de mi marido. Había sido paciente y amable cuando me senté en su despacho llorando por un papeleo que no entendía. Cuando entré con mi nieta, sonrió y nos hizo un gesto para que nos acercáramos a su escritorio. Señora Alonso, dijo cálidamente, me alegro de verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me senté y entrelacé las manos en mi regazo. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas, medidas de seguridad. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Está todo bien. No exactamente, dije. Tengo razones para creer que alguien podría intentar acceder a mis cuentas sin mi permiso. Familiares. Él asintió lentamente, con expresión seria ahora. Entiendo. Pasa más a menudo de lo que cree. Por desgracia, quiero añadir seguridad adicional, contraseñas, preguntas de verificación. Y quiero asegurarme de que nadie, y digo nadie, pueda hacer cambios o retirar dinero sin que yo esté físicamente presente con mi identificación. El señor Pérez sacó unos formularios. Podemos hacer eso sin ningún problema. Configuraré lo que llamamos autenticación reforzada. Significa que incluso con un poder notarial, que supongo que es lo que le preocupa, no se podrá hacer nada sin su consentimiento explícito en persona. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Gracias. El señor Pérez se inclinó hacia adelante. Señora Alonso, dijo amablemente, ¿puedo preguntarle si está a salvo? ¿Se siente amenazada? Miré a mi nieta, que estaba sentada en silencio a mi lado, y luego a él. No corro peligro físico, pero alguien está intentando aprovecharse de mí económicamente. Me entregó una tarjeta de visita. Esta es nuestra especialista en protección de mayores. Trabaja con personas mayores que se enfrentan a la explotación financiera. Puede ayudarla a entender sus derechos y opciones. Guardé la tarjeta en mi bolso. Ya me he adelantado un paso. Tengo una cita con una abogada esta tarde. Él sonrió, esta vez con algo parecido al respeto. Bien, está haciendo todo lo correcto. Después de salir del banco, llevé a mi nieta a comer a una pequeña cafetería cerca de los juzgados. Pidió tortitas aunque era mediodía, y no le dije ni una palabra al respecto. A veces las reglas se pueden romper. ¿Tienes miedo?, me preguntó entre bocado y bocado. Un poco, admití, pero sobre todo estoy enfadada. Y la rabia, cuando la usas bien, puede ser muy poderosa. A las 2, entramos en el despacho de Catalina Millán, una abogada que me había recomendado mi vecina. La señora García la había contratado cuando su propio hijo intentó algo similar hacía 5 años. Catalina era más joven de lo que esperaba, quizás 50 años, pelo corto y canoso, y una mirada aguda detrás de unas gafas de montura negra. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Le enseñé las notas que había escrito, la cronología, los intentos de que firmara documentos. Le hablé del reconocimiento médico al que no había consentido, del notario que planeaban traer a la cena de Nochebuena. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró durante un largo momento. Señora Alonso, lo que describe es un caso de libro de abuso financiero a personas mayores, posiblemente incluso un intento de estafa si falsificaron su firma en algo. ¿Puede ayudarme?, pregunté. Ella sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de guerrera. Por supuesto. Lo primero que vamos a hacer es crear un fideicomiso en vida revocable. Transferiremos su casa y sus principales activos a él. Eso significa que, aunque de alguna manera consiguieran un poder notarial, no podrían tocar nada. El fideicomiso la protege. ¿Cuánto tardará eso? Si nos damos prisa, una semana, quizás menos. Miró a mi nieta. Y tú, jovencita, eres muy valiente. Lo que hiciste podría haber evitado que tu abuela lo perdiera todo. Mi nieta se sonrojó, pero se enderezó en la silla. Catalina sacó un bloc de notas. Voy a necesitar que me cuentes exactamente lo que oíste esa noche. Cada palabra que recuerdes. Eres una testigo. Y eso es importante. Durante la siguiente hora, mi nieta relató todo. Las conversaciones que había oído, los nombres mencionados, la cronología. Catalina lo apuntó todo. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, nos acompañó a la puerta y me puso una mano en el hombro. Señora Alonso,
quiero que sepa algo. La gente como su hijo y su mujer cuentan con que usted tenga demasiado miedo o demasiada vergüenza para defenderse. Cuentan con que se quede callada. Se acabó el quedarse callada, dije. Ella sonrió de oreja a oreja. Bien, porque nos vamos a asegurar de que nunca más vuelvan a tocar lo que es suyo. 3 días después, sonó mi teléfono. Estaba en la cocina preparando la cena cuando vi su nombre en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces más antes de responder, estabilizando mi voz. Diga, mamá. La voz de mi hijo era tensa, forzada. Tenemos que hablar, claro, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Soltó una risa amarga. Estoy confundido. La verdad, los padres de Elena se molestaron mucho por lo de Nochebuena. Te fuiste sin despedirte, sin siquiera terminar la cena. Removí la olla en el fuego, manteniendo un tono ligero. No me encontraba bien. Creí haberlo dicho. Podrías haberte quedado, te habríamos cuidado. Cuidado. La ironía no se me escapó. Ya estoy bien, dije. Solo necesitaba descansar. Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado, frustrado, intentando encontrar las palabras adecuadas. Escucha, mamá, sobre lo otro, el papeleo que hablamos. ¿Qué papeleo? Los documentos. Los que te llevamos hace un par de semanas. Dijiste que te lo pensarías. Abrí la nevera. Saqué unas verduras. Calma, firmeza. Ah, esos. Sí, he estado pensando. Su tono cambió, se volvió más agudo, y todavía estoy considerando mis opciones, mamá. No tenemos tiempo para esto. Ahí estaba, la impaciencia abriéndose paso. Estas cosas tienen plazos, ventanas legales. Si no arreglamos esto pronto, se vuelve mucho más complicado. ¿Complicado para quién? Pregunté. Silencio. Para ti. Dijo finalmente. Para tu protección. Estamos intentando ayudarte. Quise reírme, gritar, preguntarle cuándo había dejado de verme como su madre, y había empezado a verme como un problema a resolver. Pero no lo hice. Mantuve la voz tranquila. Agradezco tu preocupación. De verdad, su voz se elevó ligeramente, porque, sinceramente, mamá, no lo parece. Llevamos meses intentando ayudarte, y no haces más que poner trabas. Es como si no confiaras en nosotros. Debería. La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, cariño. Solo estoy cansada. Suspiró pesadamente. Mira, el notario que teníamos preparado para Nochebuena está dispuesto a pasar por tu casa esta semana. El miércoles por la tarde. Serán 20 minutos como mucho. Solo tienes que firmar los papeles y podemos seguir adelante. ¿Qué estoy firmando exactamente? Ya lo hemos hablado. Poder notarial, directivas médicas, transferencia de la propiedad a un fideicomiso familiar, lo estándar para alguien de tu edad. Alguien de tu edad, ahí estaba de nuevo. Y si no quiero firmar, su voz se volvió fría. Entonces tendremos que buscar otras opciones, opciones legales. Ya tenemos la evaluación médica, que demuestra que estás experimentando un deterioro cognitivo. Tenemos pruebas documentadas de olvidos y falta de juicio. Si no lo haces voluntariamente, podemos hacer que te declaren incapacitada. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Ahí estaba, la amenaza al descubierto, pero en lugar de miedo, sentí otra cosa, claridad, certeza. Ya veo, dije en voz baja. Mamá, no queremos llegar a eso. Solo firma los papeles. Hazlo fácil. ¿Quién es el abogado que os está ayudando con esto? Pregunté. Mencionaste al primo de Elena. Sí, Ricardo. Está especializado en derecho de la tercera edad. Dice que esta es la mejor manera de proteger tu patrimonio de los costes de una residencia en el futuro. Costes de una residencia. Ya habían decidido dónde acabaría. Bueno, dije, inyectando una nota de resignación en mi voz. Supongo que tenéis razón. Últimamente me he sentido olvidadiza. Prácticamente pude oírle relajarse al otro lado. ¿Ves? Eso está bien, mamá. Eso está muy bien. Entonces, el miércoles te va bien. Déjame mirar mi agenda y te devuelvo la llamada. No tardes mucho, dijo Ricardo. El plazo para hacerlo voluntariamente se acaba pronto. Entiendo, bien. Su voz se suavizó ligeramente, adoptando de nuevo ese falso afecto. Me alegro de que por fin lo entiendas. Hacemos esto porque te queremos. Miré por la ventana el jardín que había plantado, los árboles que había visto crecer.
el hogar que había construido. Sí, dije suavemente. Lo entiendo perfectamente. Después de colgar, me quedé allí un momento, con el teléfono todavía en la mano. Luego llamé a Catalina Millán. Planean venir el miércoles, le dije, con documentos falsificados y amenazas. Perfecto, dijo ella. Para el miércoles, tu fideicomiso estará presentado y registrado. Que vengan. Que lo intenten. No esperaron hasta el miércoles. El lunes por la tarde, oí el portazo de un coche en mi entrada, miré por la ventana, y vi el sedán plateado de mi hijo, él y Elena, ambos vestidos con ropa de trabajo. Ella llevaba esa misma carpeta gruesa. Venían a tenderme una emboscada, a pillarme desprevenida. Casi sonreí. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. ¡Qué sorpresa! Mi hijo parecía incómodo. Hola, mamá. Estábamos por el barrio y pensamos en pasar a verte, para ahorrarte el viaje del miércoles. Qué considerados, dije, haciéndome a un lado. Pasad. Pasaron a mi lado hacia el salón. Elena dejó su bolso y la carpeta en la mesa de centro con un golpe sordo. Hemos traído los documentos, dijo alegremente. Ricardo lo ha revisado todo. Solo tienes que firmar y poner tus iniciales en un par de sitios y listo. ¿Queréis un té?, pregunté. Mi hijo hizo un gesto con la mano. Estamos bien, mamá. Acabemos con esto. Me senté en mi sillón, el que mi marido usaba para leer el periódico cada domingo por la mañana. Ellos se sentaron en el sofá de enfrente, con la mesa de centro, entre nosotros, como un campo de batalla. Elena abrió la carpeta y extendió varios documentos frente a mí. Páginas y páginas de texto legal. Líneas de firma marcadas con pequeñas pestañas de colores. Este es el poder notarial, explicó, señalando. Nos da autoridad para gestionar tus finanzas y tomar decisiones médicas, si tú no puedes. Y continuó Misón, deslizando otro documento hacia adelante, transfiere la casa a un fideicomiso familiar por motivos de planificación de la herencia. Para evitar el papeleo judicial, cogí el primer documento y fingí leerlo. Que pensaran que lo estaba considerando, es mucho que asimilar, dije lentamente. Lo sabemos, dijo Elena, con voz almibarada. Por eso estamos aquí, para ayudar, para explicarte cualquier cosa que no entiendas. Dejé los papeles y les miré a ambos. De verdad, les miré, mi hijo evitando el contacto visual, Elena con esa sonrisa ensayada. Antes de firmar nada, dije. Tengo una pregunta. Por supuesto, dijo mi hijo. Cuando pensabais contarme lo del reconocimiento médico, su rostro se puso pálido. ¿Qué reconocimiento médico?, dijo Elena rápidamente. Pero su voz era demasiado aguda, demasiado a la defensiva. El que organizasteis sin mi conocimiento, en el que el médico me hizo todas esas preguntas sobre mi memoria, mi función cognitiva. Me incliné ligeramente hacia adelante. El que planeáis usar para demostrar que soy incompetente si no firmo estos papeles voluntariamente. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mamá, no sé de qué estás hablando, empezó mi hijo, pero levanté la mano. Por favor, no insultes mi inteligencia. La sonrisa de Elena desapareció. Mira, solo intentábamos ser minuciosos, asegurarnos de que estabas bien. Para montar un caso en mi contra, queréis decir. Mi hijo se levantó. Esto es ridículo. Estamos intentando ayudarte, y te estás poniendo paranoica. Siéntate, dije en voz baja. Algo en mi tono le hizo detenerse. Le hizo volver a sentarse. Metí la mano al lado de mi silla y saqué mi propia carpeta, más gruesa que la de ellos. La puse sobre la mesa de centro, entre nosotros. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. Documentos legales que presenté la semana pasada, dije con calma, con mi abogada. La mandíbula de mi hijo se tensó. ¿Qué abogada? Catalina Millán. Quizás os suene. Está especializada en derecho de la tercera edad, concretamente en proteger a los mayores de la explotación financiera. Abrí la carpeta y deslicé un documento hacia ellos. Esto es un fideicomiso en vida revocable. Mi casa, mis ahorros, mis bienes. Todo está protegido ahora. Incluso si de alguna manera conseguís un poder notarial, no podéis tocar nada. Elena arrebató el documento, sus ojos escaneándolo frenéticamente. No puedes hacer esto sin consultarnos. De hecho, sí que puedo. Es mi propiedad, mi dinero, mi vida. Pero somos familia, dijo Misón, con la voz ligeramente quebrada. La familia no falsifica firmas.
respondí. La familia no intenta que declaren incompetente a su madre para poder robarle la casa. No estábamos robando nada, espetó Elena. Estábamos protegiendo tu patrimonio. Saqué otro papel. Esto es interesante. Es un informe de un perito calígrafo. Comparó las firmas que presentasteis en el registro el mes pasado con mi firma real. El rostro de mi hijo pasó de pálido a gris. Resulta que no coinciden. Continué, lo que significa que intentasteis cometer una estafa, una falsificación, y ambas cosas son delitos. No falsificamos nada, dijo Elena, pero ahora le temblaban las manos. Entonces explicad cómo se presentaron documentos con mi supuesta firma en el registro de la propiedad cuando nunca los firmé, cuando ni siquiera los vi. Se miraron el uno al otro, atrapados. Mi abogada tiene copias de todo, dije. Los documentos falsificados, el reconocimiento médico al que no consentí, la cronología de vuestras visitas e intentos de manipularme. Hice una pausa, y tiene la declaración de un testigo que os oyó planear todo esto. ¿Quién exigió mi hijo? No respondí. No era necesario. Elena se levantó bruscamente. Esto es una locura. Intentábamos ayudarte, ayudaros a vosotros mismos, querrás decir. Yo también me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Creo que es hora de que os vayáis, mamá, dijo mi hijo, con voz suplicante ahora. No hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Podríamos haberlo hecho, dije. Si hubieras preguntado en lugar de conspirar. Si me hubieras tratado como a una persona en lugar de como a un obstáculo. Elena cogió su bolso y se dirigió furiosa hacia la puerta. Mi hijo la siguió más lentamente, mirándome con una mezcla de ira y desesperación. En el umbral, se detuvo. Estás cometiendo un error. No, dije en voz baja. El error lo cometisteis vosotros. Deberíais haber sabido que no debíais subestimarme. Se fueron sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic. Me quedé allí un momento, escuchando el arranque de su coche y cómo se alejaba. Luego volví a mi sillón. Me senté y solté un largo y lento suspiro. Estaba hecho. La casa se sentía diferente después de que se fueran, más silenciosa, pero no de una manera solitaria, sino pacífica. Llamé a mi nieta esa tarde y le pregunté si podía venir a pasar la noche. Su madre aceptó sin dudar. Probablemente aliviada de tenerla fuera de casa mientras lidiaban con su humillación. Cuando llegó con su bolsa de viaje, tenía chocolate caliente esperando en el fuego, del que se hace con leche de verdad y chocolate derretido, no el de sobre. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el vapor saliendo de nuestras tazas. ¿Vinieron?, preguntó. Vinieron. ¿Qué pasó? Le apreté la mano por encima de la mesa. Me salvaste. Eso fue lo que pasó. Todo lo que pude hacer. Lo hice porque me avisaste esa noche. Ella bajó la mirada hacia su chocolate. Tenía tanto miedo. Pensé que quizás no debería decir nada, que a lo mejor lo había oído mal, pero confiaste en tu instinto. Eso es ser valiente. ¿Estás enfadada con ellos?, preguntó, mirándome con esos ojos grandes y serios. Lo pensé por un momento. De verdad, no, dije finalmente. No estoy enfadada, estoy decepcionada, y la decepción es diferente de la rabia. La rabia arde con fuerza y se desvanece, pero la decepción, esa se queda, cambia la forma en que ves a alguien. Ella asintió lentamente, procesándolo. Volverán. Puede que lo intenten, dije, pero si lo hacen, mi abogada se encargará. Ya no tengo que luchar contra ellos cara a cara. La ley lo hará por mí. Bebió un sorbo de su chocolate y se hizo un bigotillo de cacao en el labio superior. Cogí una servilleta y se lo limpié. Y por un momento, ambas sonreímos. Esa noche, ella durmió en el cuarto de invitados, y yo dormí mejor que en semanas. Las cartas empezaron a llegar una semana después. Primero, la de su abogado, Ricardo. Una exigencia formal para reconsiderar la distribución de la propiedad familiar. Mi abogada, Catalina, respondió con una carta igualmente formal explicando que no había nada que reconsiderar. La propiedad estaba legalmente protegida, y cualquier acoso adicional resultaría en una orden de alejamiento. Luego llegó una carta de mi hijo, escrita a mano, 3 páginas sobre lo dolido que estaba, sobre cómo había malinterpretado sus intenciones, sobre cómo solo intentaban ayudar. La leí una vez y la archivé. No respondí. 2 semanas después, aparecieron en la iglesia. Les vi entrar durante el primer cántico, deslizándose en un banco cerca del fondo.
Elena tenía la mano en el brazo de mi hijo, ambos con sus mejores galas de domingo y sus expresiones más piadosas. Después de la misa, intentaron acercarse a mí en el salón parroquial. Mi hijo abrió la boca para hablar, pero yo simplemente sonreí. Tomé la mano de mi nieta y pasé de largo. La gente se da cuenta de las cosas en las comunidades pequeñas. Empiezan los susurros: ¿por qué ya no habla con su hijo? ¿Te has enterado de lo que intentaron hacer? ¿Te imaginas, tu propia madre? Nunca dije una palabra en su contra. No hizo falta. La verdad tiene una forma de salir a la luz por sí sola. Pasó un mes, luego 2. Sus llamadas cesaron. Las cartas pararon. Finalmente se dieron cuenta de que no quedaba nada que coger, nada que manipular. Anoche, estaba de pie junto a la ventana de mi dormitorio, mirando el jardín. Había que quitar las malas hierbas, había que pintar la valla, todas las pequeñas tareas que conlleva tener una casa. Pero eran mis tareas, mi casa, mi elección. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de mi nieta: «Buenas noches, abuela, te quiero, me alegro de que estés a salvo», le respondí lentamente, con mis viejos dedos torpes, en el pequeño teclado. «Gracias a ti, lo estoy». Cuando apagué la luz y me metí en la cama, pensé en todo lo que había pasado, lo cerca que había estado de perderlo todo, no solo la casa, sino mi independencia, mi dignidad, mi derecho a vivir mi propia vida en mis propios términos. Durante años, había creído que la familia lo era todo, que los lazos de sangre eran inquebrantables, que el amor siempre protegería. Pero aprendí algo importante en estos últimos meses. A veces, las personas que más te quieren no son aquellas con las que compartes sangre. A veces es una niña de 10 años con una servilleta y el valor de decir la verdad. Y a veces, sobrevivir no consiste en luchar con fuerza y a gritos. A veces consiste en ser inteligente, en estar preparada, en saber cuándo retirarse y cuándo mantenerse firme. Pensaba que la venganza sería algo explosivo, satisfactorio, de una manera dramática. Pero no fue así. Fue como el silencio, el tipo de silencio que llega después de una tormenta, cuando el viento deja de aullar y la lluvia deja de caer, y te das cuenta de que sigues en pie, sigues aquí, sigues en casa. Antes de irme, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué habríais hecho en mi situación? ¿Alguna vez habéis tenido que plantarle cara a vuestra familia? Dejad vuestras ideas en los comentarios, y si esta historia os ha conmovido, si os ha hecho pensar o sentir algo, hacedme un favor: dadle al botón de me gusta, compartidla con alguien que necesite escucharla, y suscribíos para no perderos la próxima historia, porque la vida me ha enseñado que, a veces, las voces más pequeñas encierran las verdades más grandes. Y vuestra voz también importa. Buenas noches y gracias por escuchar.